una charla sobre cuál ha sido la evolución del pensamiento crítico en la escuela sostenible. Para eso tenemos aquí a nuestro invitado César Jerónimo desde Ciénaga, Santa Marta, y a nuestra invitada Aura Osorio desde Caldas, en Antioquia, quien les habla Héctor Chitiva. Para comenzar, vamos a hablar justamente del contexto histórico de la educación en Colombia, empezando con la llegada de los conquistadores, con esas misiones evangelizadoras por parte de las órdenes religiosas, entre ellas los dominicos, los jesuitas y los franciscanos. Vamos con Aura para que nos comente un poquitico ese comienzo. Bueno, dentro del comienzo podemos destacar cómo el papel de la religión juega un papel importante en la evangelización de los pueblos nativos. Esa evangelización rompe un poco los esquemas de la cosmología de los pueblos, precisamente porque es una imposición, digámoslo así, de la religión católica, y frente a esos procesos de formación religiosa es que empiezan a darse esos primeros procesos educativos. Allí entonces vemos cómo la religión juega también un papel importante en la construcción de instituciones que van enmarcadas hacia esa formación y ese proceso de conocimiento frente a lo que es Dios, a lo que es la religión católica. César, ¿nos quieres hablar un poquitico de ese, ya más adelante un poco con esa exclusividad de la educación para esas élites sociales? El primero, el mestizaje que hubo entre españoles y criollos, y luego mulatos. Bueno, entonces, ¿cómo fue este tema y cómo se manejaba la educación? Sí, claro, Héctor. Mira, una vez llegaron esos grupos a América, se establecieron en las grandes ciudades como Bogotá, Cartagena, Santa Marta y otras. Crearon sus monasterios en el cual impartían una educación elitista, una educación que solamente estaba dirigida para los hijos de españoles residentes en América y lógicamente de españoles que vivían acá actualmente. Y no se aplicaba ninguna condición de inclusividad, pero estaba implícita, ya que eran hombres los que tenían solamente el derecho de estudiar, no aceptaban mulatos, no aceptaban indígenas y mucho menos mujeres. Ya. Sin embargo, también se dio un proceso de evangelización en donde las órdenes religiosas, digamos, impartían una idea de educación a los grupos, a los pobladores nativos, y esto se dio hasta cierto momento, hasta posterior, cuando ya llegó la Ilustración y la Revolución Francesa, que empezaron a llegar otras ideas diferentes a las conservadoras que se mantenían, y hubo empezó ese choque cultural justamente con la llegada del pensamiento liberal y los derechos humanos, ¿verdad, Laura? Sí, señor, con la llegada pues de ese cambio, ese paradigma, porque se creía que primero era un solo mundo, el europeo. Ujú. Pero cuando se da esa época de los descubrimientos, de las exploraciones, y se abre entonces la perspectiva y se une también a abrir la razón, abrir el pensamiento, ¿sí? A que las ideas cobran una gran prevalencia en el ser humano, entonces se rompe ese círculo de tener tan cerrada la educación y los pensamientos hacia lo religioso, y también abre hacia lo que es el ser humano, su libertad, su pensar, su capacidad crítica, y es donde podemos hablar ya que ya inicia ese pensamiento crítico en el hombre y ver que el mundo no es solamente un pedacito, sino que es un contenido de conocimientos históricos, sociales, investigativos, científicos, medicinales. Entonces, eso también permite abrir la posibilidad y que se creen pensamientos liberales y que las sociedades también vayan como buscando una oportunidad
oportunidad de participación. Y es cuando se dan también esos pensamientos de revolución de las clases burguesas que se trascienden a nuestros territorios con los procesos de independencia y que buscan generar también, romper cadenas para que otros tengan la oportunidad de. Justamente con ese cambio que se empezó a dar de la influencia de las corrientes europeas aquí en Latinoamérica, Francisco de Paula Santander, por ejemplo, hizo con la traída de todas estas ideas revolucionarias también de Gran Bretaña, empezaron a darse justamente esos choques entre el pensamiento conservador y el pensamiento liberal, que dieron lugar a que incluso se expulsaran a los jesuitas en ese momento, que eran los que tenían el control y la hegemonía para educar a los pueblos nativos también, y se diera, digamos que los primeros vestigios de esa educación pública, donde se le daba derecho inclusivo a otras personas a participar también. Entonces aquí hubo esa división ideológica entre liberales y conservadores, el surgimiento también digamos, de centros de educación, gracias a Francisco de Paula Santander, y ya empezaba justamente a vislumbrarse por allá en 1950, con la salida de los jesuitas, el surgimiento de la pedagogía crítica y la teología de la liberación, y empezó justamente una nueva etapa, ¿verdad, César? Sí, señor. El punto de partida fue la Revolución Francesa. Todas esas ideas libertadoras, todas esas ideas emancipadoras del pueblo europeo, ¿verdad? Para romper el yugo de la clase burguesa, llegó hasta América. Fue asumida por los que hoy, por esos caudillos que usted mencionó ahorita, como lo fue Bolívar, como lo fue Santander. Una vez llegaron esas ideas, pues se formó lo que conocemos hoy como los dos grandes grupos políticos que querían gobernar a la naciente nación, a la recién Ujú. Sí. formada Colombia. Ya, justamente Sí, después de ese trasegar que hubo, ya viene un poquitico más la evolución y digamos, el movimiento hasta llegar justamente a la creación de las primeras leyes en temas de educación, como la Ley General de Educación en Colombia. También, digamos, ideas para expandir ese pensamiento crítico, y digamos que digamos, ha gestado justamente la inclusión de nuevas ideas de cómo mejorar la educación a través de la investigación aquí en Colombia, ¿verdad, Aura? Sí, señor. Con la Ley General de Educación se abre una posibilidad de hablar de estándares, hablar de lineamientos, pero donde permita que el conocimiento no esté solamente centrado, si es ciencia, solo ciencias, si es sociales, solo sociales, sino que se dé la posibilidad de una interdisciplinariedad, de una forma en que podamos los conocimientos irlos enmarcando para generar a sí mismo y llevar al estudiante a que él mismo construya su realidad, a que él mismo también pueda analizar los sucesos, las situaciones que están pasando, que se están dando, pero que las pueda llevar también, esto es un proceso que viene desde la historia, pero que recoge fundamentos o Ujú. elementos con los que ahora somos y qué podemos a partir de allí generar para el futuro. De ahí Bien. también que sea tan importante la pregunta problematizadora en el pensamiento Ujú. crítico, porque con la pregunta problematizadora se le da la oportunidad al estudiante de que él genere, de que él produzca y que rompamos ese esquema de que es el docente el que sabe, Sí. el que tiene la última palabra. Bien, ya se nos va el tiempo. Justamente pensadores como Tesanos, como McLaren hablan de esa emancipación, de ese eh, evolución del pensamiento crítico para volverlo justamente la forma como se crea conocimiento en el aula, cómo se puede crear esa escuela sostenible, pero a partir de eh, utilizar el aula como el lugar de reproducción del conocimiento, de creación de material, de aprovechar la parte humana
la parte de la memoria, que es el tema importantísimo acá. Y en esto pues han contribuido escuelas importantes como la de Budapest y la de Frankfurt, también en el cuestionar justamente el conocimiento y crear nuevas formas de conocimiento a través del pensamiento crítico. En ellas aquí surgen ideas como las rutas metodológicas alternativas, donde se habla justamente de la reconstrucción de la memoria y el papel de los museos. César, ¿nos quieres comentar un poquitico sobre esta parte? Sí, claro, los museos fueron creados para conservar la memoria de los pueblos. Una razón de ello es que si ese documento, si esa información no existiera, fuera casi imposible tener referente para seguir mejorando, para seguir creando calidad en las instituciones educativas de nuestro país. Un ejemplo de ello sería, yo siempre traigo a colación a María Montessori, una de las mujeres, una de las grandes pedagogas que tuvo Europa. Y fue muy difícil, y ha sido muy difícil tratar de superar lo que hizo ella y que le ha servido al mundo de habla hispana sobre todo. Vale, César, ya se nos cumplió el tiempo. Como conclusión es hablar de que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Una nota por allí del señor Freire, y de cómo la investigación pedagógica pues necesita mayor trabajo, complejidad, que los educadores se vuelvan críticos y haya construcción y haya interacción con los alumnos para poder hacer ese conocimiento mucho más eficaz y mucho más completo. Muchísimas gracias a todos. Vamos a terminar la grabación acá por tiempo y bueno, esperamos que sea de ayuda para todos.